Los habitantes del Estado de México, o más precisamente del área conurbada, en realidad no viven en el Estado de México, ya que un muy grande porcentaje de estos trabaja en la Ciudad de México. Esto significa que debido a los larguísimos traslados realizados todos los días, prácticamente solo visitan sus casas para dormir, saliendo de madrugada y volviendo ya caída la noche. Es entonces que cabe preguntarnos, ¿cómo resuelve el gobierno del Estado de México la tremenda demanda del transporte público existente? La respuesta es que, bueno, en realidad no lo hace, pues al extender concesiones, ya sean legales o ilegales, le ha entregado el transporte público a varias mafias que han convertido al Estado de México, y especialmente al área conurbada, en un ente anárquico plagado de asaltos, accidentes, caos vial y como cereza sobre el pastel, una carga de contaminación ambiental tanto de sólidos como de partículas suspendidas, semejante a las de las zonas industriales de países como China. Todos los que hemos tenido la mala suerte de tener que viajar en una combi, el vehículo de transporte público más común en el área conurbada, ya sea por nuestro trayecto diario o incidental, hemos sufrido o al menos escuchado las historias de los asaltos a los usuarios de estos vehículos. Claro que podríamos pensar que no es culpa en sí del transporte público, sino de la policía estatal, quien falla al proteger a sus usuarios. Sin embargo, si el transporte público funcionara de manera ordenada, haciendo solamente paradas en lugares señalados, cargando solo la cantidad permitida de usuarios, los asaltantes serían muy fácilmente identificados y no existiría una posibilidad de su ascenso en absoluto, ya que su modus operandi está basado en el hecho de que la combi le hará la parada a uno de los asaltantes y se detendrá antes de siquiera llegar a la siguiente esquina para recoger a su cómplice, algo que se evitaría totalmente si existieran paradas establecidas, reguladas y fácilmente custodiadas por la policía, ya sea personalmente o mediante cámaras de vigilancia. Pero no son solo los asaltos el único peligro al que nos enfrentamos como usuarios, pues debido a que no existe un organismo regulador competente dentro de las mafias del transporte público, los operadores de estas combis, motivados en su mayor parte por las altas cuentas que tienen que pagar tanto a los dueños de las unidades como a sus sindicatos, y a la innegable sobresaturación de vehículos del transporte público, caen en dos prácticas tremendamente peligrosas. La primera, el conducir bajo los efectos de drogas estimulantes como la metanfetamina o la cocaína, con tal de vencer el hambre, sueño y aburrimiento ocasionado por jornadas extremadamente largas de trabajo. Además de la práctica entre los choferes de jugar carreras, debido a la tremenda competencia que genera la sobresaturación de unidades, lo cual se traduce en constante peligro no solo para los usuarios, choferes y conductores terceros, sino especialmente para peatones, quienes, dicho sea de paso, apoyan al caos vial solicitando paradas en lugares no aptos o peligrosos. Sin embargo, la violencia no es el único problema con las combis, ya que debido a su tremenda densidad provocan un caos vial tremendo. Y es que,
Aún se acataran las normas de tránsito a la perfección, cosa que pues evidentemente no sucede, al existir una relación de 8 combis por cada automóvil particular o de carga, el que decidan hacer base en la esquina que más les place, entrar y salir de sus carriles sin avisar o cortar la vialidad en su totalidad al moverse del carril de extrema izquierda al de extrema derecha en un solo movimiento, sin siquiera avisar, y que, como mencioné anteriormente, tratan las vialidades como si fuera pista de carreras, convierten el tránsito en una pesadilla. Y es que es en sí esta sobresaturación de vehículos la causa principal de los problemas de transporte público y tránsito en el área conurbada del Estado de México. Pero los daños causados van mucho más allá de los inmediatos, pues debido a la inexistente regulación de emisiones contaminantes, así como a la falta de cultura civil de los operadores, que comunidades como Cuautitlán, México, se han convertido en un infierno de contaminantes, que van desde botellas en ocasiones vacías y en muchísimo peor llenas, hasta nubes de diésel quemado. Y si a esto agregamos la deforestación causada por la extensión de vialidades, en donde se eliminan áreas verdes como camellones, con todo y sus árboles, para dar paso a nuevos carriles, los cuales inmediatamente se saturarán de combis, es fácil entender por qué el área conurbada del Estado de México se percibe siempre sucia y árida. Y es que hablando de contaminación, todos hemos escuchado frases y visto imágenes sobre cómo si todos los que conducen un auto sin compañía usaran en su lugar transporte público, la contaminación ambiental se aminoraría de manera drástica. Sin embargo, ¿qué pasa cuando optas por usar el transporte público y debido a su densidad terminas haciendo tu viaje solo en una combi rodeada de otras 9 combis, también circulando con solo un pasajero? La respuesta es que la carga ambiental termina siendo mucho mayor, ya que los contaminantes arrojados por una combi, por lo general en mal estado, termina siendo mucho mayor al que generaría un automóvil seminuevo con el mantenimiento necesario. Muchas veces podemos voltear a ver a otros países y preguntarnos por qué es que nuestro México es tan feo a comparación. Y el transporte público es una de las primeras cuestiones a las que se hace referencia al realizarnos estas preguntas. ¿Por qué es que países como Alemania tienen un transporte público tan ordenado que la gente lo prefiere a tener que conducir su propio auto? Y aún más importante, ¿por qué parece tan imposible el que México llegue a tener un transporte público como ese? La respuesta es que en realidad ni siquiera sería tan complicado el establecer una infraestructura que permita el desarrollo saludable del transporte público, incluso en el área conurbada del Estado de México. Sin embargo, para esto tendríamos que quitarle el poder a mafias tan grandes como Antorcha Campesina y obligar a los oficiales de tránsito a detener a los infractores en lugar de recibir 5 pesos por cada combi que se detiene en su crucero.